Son las 7 de la mañana, 14 minutos. El COVID-19 marcó un 2020 realmente atípico, un año que sumó diferentes desafíos en materia de salud, en materia de economía, y todavía restan 3 semanas de este año, 3 semanas que son cruciales. El saldo de la pandemia es realmente sobrecogedor. Más de 1,5 millones de pacientes fallecieron y 65 millones de personas se han contagiado en el mundo. Para el caso de Colombia, 38.158 personas ya han muerto y más de 1.384.000 se han contagiado con el COVID-19. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno nacional para encarar este virus? ¿Cuál es la radiografía? ¿Qué se puede esperar con base a los pronósticos? Vamos a echar lápiz justamente con la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina. Un placer, directora, tenerla por acá. Nos tiene que visitar más frecuentemente. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Un año muy complejo, ¿no? Mucho, muchísimo. El virus que nos cambió la vida. Es un buen título para este 2020, ¿no, doctora? Es un buen título, sí. Han pasado 10 meses de pandemia, sin embargo, creo que todavía vale la pena reflexionar sobre qué o quién nos puso en jaque. ¿Qué es esto? El llamado SARS-CoV-2, o más conocido como COVID-19. El SARS-CoV-2 es el virus que produce la enfermedad COVID-19. El SARS-CoV-2 es un virus de transmisión respiratoria, o sea que se transmite por microgotículas que se esparcen cuando uno habla, cuando uno... También se sabe cuando hay una gran cantidad de personas haciendo actividades como esa, cantar, gritar, arengar, pues ya se ha comprobado que se suspende en el aire y se produce lo que se llama aerosol. O sea, pero el ingreso básicamente es por las vías respiratorias, por las mucosas, por la esclera, por los ojos, y tiene la capacidad de producir la muerte, tiene la capacidad de matar personas, pero tiene una característica muy particular, y es que hasta el 80% de las personas que tienen la enfermedad pueden ser asintomáticas, y eso claramente lo hace pues muy complejo para su identificación y su contención. Claro, eso era un 80, ¿no? Sí. Esa es una de las características que ha hecho que sea tan difícil el control de esta pandemia, la detección de los pacientes asintomáticos, porque terminan siendo el principal foco de contagio. Pero otra de las características es lo desconocido de este virus, que suponía un reto para todos los gobiernos del mundo, para todas las entidades de salud pública, para poderlo enfrentar, porque día a día íbamos conociendo características y eran características muy cambiantes, ¿no? La introducción de virus a los humanos, que vienen usualmente del mundo de los animales, la introducción siempre hace un debut muy complejo, precisamente porque tiene una presentación clínica en los humanos que es desconocida. El tema de tener tantos asintomáticos, a pesar de que hay reportes recientes que dicen que los asintomáticos tienen menor capacidad de transmisión, pues eso no es, digamos, tan cierto porque la prueba está en la pandemia mundial. Sí. Entonces ese 80% de asintomáticos realmente ha marcado la diferencia entre ser una epidemia que podía tener autocontención en China o en algunos pocos países alrededor y una pandemia mundial como la que tenemos. Bueno, el gobierno nacional estableció una estrategia conformado por 6 pilares, o mejor, piezas que conforman este rompecabezas, directora. La participación de la comunidad, los ciudadanos, la sociedad civil sigue siendo el eje de esa estrategia. Pero alrededor de ella están todas estas piezas de un mismo rompecabezas que quisiera que usted nos explicara. ¿Cómo se han ido implementando en lo largo de estos 10 meses y sobre todo, qué tan efectivas han sido? Bueno, la contención de cualquier epidemia tiene unos componentes necesarios y hay que trabajar en ellos. Como dicen, la participación de la comunidad es fundamental, más en un evento como este, en el que el autocuidado, el uso permanente de tapabocas, el evitar el estar cerca, el evitar la aglomeración, evitar hacer la fiesta clandestina, eso es una decisión que es personal. Si esas decisiones no se toman de manera individual, uno a uno, pues las demás piezas, a pesar de que existan, tienen poca efectividad. La efectividad es sumatoria, es una mezcla de muchas cosas. Efectivamente, este tiene unos componentes que rápidamente les explico. Directora, antes de pasar a los siguientes componentes,
desde el Instituto Nacional de Salud, ¿ustedes creen que acá nos tenemos que poner una X o un chulito? Yo apuesto a que en este margen que nos queda, que no es muy grande, podemos llegar al chulito. Sí, de verdad, directora. Eso espero. Días que son cruciales, ¿no? Pero tenemos un espacio muy pequeño. Podemos modificar el comportamiento de lo que estamos viendo, pero si continuamos como es lo que estamos viendo, si continúa acelerando la velocidad de transmisión, si continúa existiendo una gran cantidad de personas que no cumplen las medidas, seguramente pues terminaremos en una X y tendremos que lamentar un nuevo aumento de la curva. Eso puede ser modificado, pero ojo, no por las autoridades, por las personas. Eso es una cosa que tenemos que asumir como individuos, como colectividad. Es un asunto de la colectividad. No, y ya veíamos hace unos segundos unos informes que realmente sí eran muy desalentadores en cuanto a aglomeraciones por las fiestas. Entonces acá pongamos mejor un signo de interrogación. Exactamente. Dependerá del juicio de los ciudadanos. En junio lo sabremos. En junio lo sabremos. Muy bien, en cuanto a las siguientes piezas del rompecabezas. Bueno, quiero hablar primero del modelado. Esa es la epidemia, digo yo, del modelado y también de las redes sociales. Ha tenido ese gran componente. El modelado tiene que ver con hacer modelos matemáticos que, si bien no son la realidad, reflejan lo que probablemente suceda en la realidad. Los modelos matemáticos nos permitieron desde el inicio, desde los datos de Wuhan, hacer los primeros modelos para Colombia. Nos permitieron con la data colombiana ir ajustando esos modelos. Para eso creamos un equipo de más de 20 modeladores de diferentes entidades internacionales, nacionales, que retaban los modelos colombianos, y esos modelos han sido muy ajustados y nos han permitido ver lo que ha pasado y el efecto de las medidas que se han tomado. Eso mismo permitió ver cómo con las decisiones del primer confinamiento obligatorio y las diferentes aperturas se ganó el tiempo que necesitábamos y se corrió la curva hacia adelante como lo necesitábamos para ganar tiempo. No podemos perder lo ganado porque por participación comunitaria no entendamos que ese ahorro ganado lo tenemos que aprovechar. El modelado entonces es una pieza fundamental. Muy importante. Ese modelado nos dice, por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver los resultados de lo que está pasando hoy en un futuro? No. Ahí se establecen los tiempos. Cuando decíamos, por ejemplo, el pico que tuvimos en junio responde a los encuentros del Día de la Madre, o el pico que tuvimos en septiembre, en agosto, respondía al primer día sin IVA. ¿Ese modelado responde a esos picos? No. Los modelos, y es muy importante, no pretendemos con ellos predecir el futuro. Sí. Los modelos muestran si las circunstancias que uno tiene se mantienen, esto es lo que probablemente pase. Para uno ver el efecto de cosas como las que me preguntas, utiliza la vigilancia en salud pública. Porque la vigilancia recoge la realidad, como la que estábamos viendo ahorita, por ejemplo, en Pólvora, recoge la realidad, muestra la tendencia y explica qué fue lo que pasó. La vigilancia en salud pública es un pilar fundamental y es otra pieza fundamental. Es responsabilidad de los departamentos. Está en la ley orgánica de Colombia, los gobernadores son los responsables en su territorio de que opere la vigilancia en salud pública y mantener esa capacidad. Si bien el Instituto Nacional de Salud es la cabeza que coordina esa red de vigilancia, y hemos tenido por eso tantos datos y unos datos abiertos tan importantes. Es una cosa paradójica. Los países que más sensibilidad tenemos en los sistemas de vigilancia y más datos abiertos, también recibimos, digamos, el mayor palo. Los que tienen datos cerrados, los que tienen menos vigilancia, menos sensibilidad, terminan teniendo menos estadística y pareciera, falsamente, que tienen menos casos o menos fallecidos. Entonces, la vigilancia en salud pública realmente pone sobre la mesa lo que está pasando. Y una cosa muy importante, la respuesta inmediata, los equipos de respuesta inmediata, que son los que desde el inicio buscan identificar las cadenas de contagio y contener las cadenas de contagio. ¿Y eso cómo se traduce en nuestra realidad, en nuestro día a día? Inicialmente, Colombia, no podemos olvidar que el 1 de enero habían cambiado alcaldes y gobernadores. Lamentablemente eso en Colombia, y no debiese ser así, llevó con esa salida del anterior alcalde o gobernador, llevó a que muchas entidades territoriales perdieran
personal de salud fundamental, sobre todo personal de vigilancia que ya había sido probado en sarampión, que recordemos que Colombia no perdió el estatus en sarampión. Ese faltante de personal ha ido siendo contratado a lo largo del tiempo, pero eso ha hecho que tengamos un gran esfuerzo de acompañamiento territorial a lo largo y ancho del país. Al Instituto le ha tocado, realmente llevamos 180 días fuera acompañando los territorios. Entonces, los equipos de respuesta inmediata son fundamentales y se está reforzando ahora con contratación directa del FOME para que existan más equipos de respuesta inmediata, pero es un tema que no debe perderse nunca en ningún departamento. Lo que usted nos quiere decir es que si no hubiera habido ese cambio dentro de esos equipos de respuesta inmediata, ¿hubiéramos podido enfrentar mejor la pandemia? ¿Los indicadores hoy serían más alentadores? Probablemente hubiesen muchos departamentos tenido mayor capacidad de respuesta rápida propia. Sí. La asistencia territorial que ha tenido que hacerse también se debe, y la respuesta de la nación, digamos, se debe a ese faltante de personal que pudo darse en el nivel local. Bien, el tema de atención clínica. La atención clínica que dirige directamente el ministerio tiene que ver con toda la preparación de los servicios de salud, tiene que ver con la organización a través de las aseguradoras de todo lo domiciliario, la preparación de todo lo virtual, la preparación del personal de salud para atender casos de COVID-19 que nunca en su vida habían visto. El crecimiento de las unidades de cuidado intensivo que fue tan nombrado, pero que no es lo único que se hace en preparación de servicios de salud. Todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal para el personal de salud, todo el manejo del personal para el personal de salud, todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, con las terapéuticas posibles y hoy en día con la vacuna, o sea, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, y eso es un mundo enorme y es una componente fundamental que el ministerio dirige directamente. Claro, claro, y muchos médicos que se han quejado también y que han elevado su voz. Sabemos que no es competencia del instituto, pero pues hay que mencionarlo. Muchos médicos que dicen que no se han sentido respaldados y que incluso no han tenido los suministros de bioprotección necesarios. El tema que es del patrono, ¿no? Es muy importante porque recordemos, igual que aquí, que la seguridad laboral es un asunto de quien contrata. Sí. Y esa cadena entre quien contrata, el que trabaja ahí, debe ser cuidadosamente revisada, y por eso el Ministerio de Trabajo también ha estado involucrado en esta respuesta. Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí. Claro. En el tema de protección social es diferente porque estos son los alivios, las ayudas que han llegado a la población colombiana. ¿Más vulnerable? No solamente, también ese tipo de alivios, pero a las empresas para mantener la nómina, los créditos para los pequeños y medianos, todos los tipos de ayudas financieras, tipo crédito, auxilio, ayuda, subsidio, todo aquello que el gobierno nacional dispuso para los diferentes sectores para mitigar el impacto inevitable de una pandemia desde el punto de vista, obviamente, económico y social. Este terreno es más del instituto y en este es donde quiero que hagamos especial énfasis porque nos ha dado toda la información que hoy conocemos acerca del coronavirus en Colombia. Por ejemplo, de poblaciones afectadas, ¿más las mujeres, más los hombres? Toda la caracterización de la epidemia la da la vigilancia. Sin embargo, la investigación es una línea muy importante. Usualmente la investigación se hace, o mucha gente decide hacerla después. Nosotros, y eso me lo enseñó a mí Chikungunya y Zika, la investigación la hacemos desde el primer momento, mientras que vigilancia acude a la respuesta y a enfrentar de manera directa, acompañar a los territorios a enfrentar. Investigación de manera paralela monta los protocolos de lo que queremos saber y respondemos una serie de preguntas que son muy importantes, como en el mundo del modelado vamos respondiendo otras cosas que necesitamos saber. El modelado se acompaña de cosas como revisiones de la literatura para saber qué realmente se sabe y qué de lo que se dice no es cierto. Eso se hace todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo también todo el tema diagnóstico. En investigación entonces tenemos en Colombia 4 grandes líneas, hablando de COVID-19. La investigación genómica tiene todo que ver con la caracterización del virus, conocerle su genoma, cómo es genéticamente,
Hemos hecho eso desde el principio y por eso supimos la verdadera fecha de introducción más o menos a mediados de febrero. Sabemos que tenemos las mutaciones que están descritas, las tenemos en Colombia, que tenemos 2 cepas circulantes en Colombia y pudimos incluso con esa caracterización del virus hacer un ELISA Colombia, una prueba para detectar anticuerpos para el virus que circula en Colombia, de muy alto desempeño. ¿Es diferente el que circula en Colombia que el que circula en otros países? ¿Hay una cepa que es diferente? No, en cada país con las diferentes mutaciones que va teniendo una caracterización particular del virus en Colombia, en Chile, en Perú. Nosotros conocemos ya muy bien el que circula y sí hay 2 cepas distintas aquí en el país. De hecho, la segunda, digamos, tuvimos una importación desde Estados Unidos hace mucho tiempo, cuando era el momento de la importación. Ya en este momento el mundo entero tiene un gran intercambio, digamos, de los diferentes virus. Doctora, ¿y la vacuna que puede llegar el otro año va a ser efectiva para las 2 cepas? Ese es el ejercicio que están haciendo los productores de las vacunas. Esa respuesta no la tengo yo, la tienen precisamente esas pruebas de fase 1, 2 y 3. Pero eso es lo que esperaríamos. Claro, es lo que todos esperamos. Claro, que sea. En todas las vacunas. ¿Qué más indicadores nos ha dado esta investigación? Por ejemplo, en seroprevalencia, que es uno de los estudios más importantes. Muy importante. Claro. Otra línea muy importante tiene que ver con esa seroprevalencia, que es esa medición, esa foto de qué porcentaje de la población ha sido ya afectada por el COVID-19. Entonces, con ese tipo de estudio lo que hacemos es una encuesta a una familia, porque se elige por la casa, la encuesta y la toma de sangre a todos los miembros de esa casa. Eso nos permite buscar anticuerpos. No importa si la persona tuvo o no la enfermedad antes, no depende de eso. La muestra fue calculada por el DANE, es una muestra muy bien elaborada, tiene la cartografía de las ciudades elegidas y con esa muestra lo que sacamos entonces es un porcentaje. Y ese porcentaje nos dice, por ejemplo, que en Medellín el 27%, máximo el 30% de la población a 27 de octubre ya había tenido COVID-19. Sí. ¿Qué quiere decir? Que todavía le falta un 70% de la población. Sí. Y digamos que ese 70% tendría un gran riesgo de ser afectado, al menos un 40%. Hay mucha gente, quiere decir, aún susceptible. Hay que tener medidas, hay que seguir pegado a las recomendaciones para que esa afectación sea lenta, la transmisión sea lenta y no se dé un aumento abrupto de la curva y una gran mortalidad. En Leticia y en Barranquilla tuvimos indicadores previos, pero por ejemplo en Bogotá, que es la capital, que el contagio ha sido tan grande, ¿qué dicen esos estudios previos? Ya liberamos los resultados de Leticia, que fue Barranquilla. el 55. 60%. 60%. 60%, podemos redondear. Leticia 60%, Barranquilla 60%, Medellín 30%. Y ahorita, el lunes, para ser exactos, el lunes vamos a entregar los resultados de Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio. Sabemos, por lo que nos está mostrando, que la gran mayoría de ciudades de Colombia vamos a estar alrededor de un 30%. Eso es lo que probablemente tendremos. Y hay ciudades claramente con una alta afectación como estas, que tienen, algunas de ellas como Barranquilla, una mortalidad baja. Ese ejercicio para Barranquilla, sin que eso signifique que deben descuidar las medidas, es positivo. Tienen una baja mortalidad con un alto nivel de personas ya con inmunidad. ¿Y cuándo conoceríamos centro del país, capital? Después de esas 3, sigue Bogotá, que ya está en procesamiento. Bien. Pero Bogotá, el procesamiento está haciendo por localidad. Entonces lo entregaremos solo por localidad y seguramente encontraremos en Bogotá unas enormes diferencias, como claramente lo ha dicho Bogotá en muchos espacios, tienen unas enormes diferencias en diferentes localidades. Eso es seguramente la semana que sigue, luego veremos los resultados de Guapi, Ipiales y Cali. ¿Cuándo vamos a tener esa fotografía con base al estudio de seroprevalencia del país, de las 10 ciudades? De la primera ronda, en enero. En enero. En enero tendremos el resultado general de Colombia, ya con análisis estratificado y otros detalles, y
más o menos a partir de marzo haremos una segunda ronda de ciudades. Y con base a eso, ¿qué decisiones se van a tomar? Cruciales. Las decisiones se deben estar tomando en este momento, porque las medidas, quiero ser clara, no cambian con el resultado de cero prevalencia. No puedo yo como ciudadano, no, ya la ciudad está blindada. Bien, entonces no uso tapabocas, no puedo hacer eso. Siempre quedan nichos de población y dentro de los nichos los más vulnerables, personas mayores de 70, personas con comorbilidad, que han hecho un enorme esfuerzo durante 9 meses para estar resguardadas. Entonces no podemos olvidar eso. Los que faltan dentro de esos segmentos que faltan están precisamente los más vulnerables. Directora, ¿están cerquita de la inmunidad de rebaño? Aquí ya se habla de inmunidad colectiva. Colectiva, más que de rebaño, que es la correcta para vacunas. Bien. La inmunidad colectiva, los modelos hablan de un 70%. Luego hay ciudades que se pueden estar acercando a ese número, pero acercando no es tener el número. Y recordemos que dentro de ese remanente quedan, insisto, los más vulnerables, porque precisamente han tenido ese mayor cuidado. Hay que tener eso muy presente y hay que seguir. Así uno no pertenezca al grupo de edad, por ejemplo, de mayor vulnerabilidad, podría uno, si no cumple las medidas, propiciar la transmisión y hacer que los más vulnerables terminen afectados y puedan morir. Y eso es lo que tenemos que evitar en estas fiestas. Esa es entonces la radiografía del país a este momento, a hoy, porque hablamos de fotografías día a día. Así es. Si el lunes conocemos nuevas noticias, ¿la vamos a tener por acá el lunes o cuándo la vamos a volver a tener por acá, directora? ¿Cuándo puedo? No, pero acepte las invitaciones, siempre es un honor tenerla. Muchísimas gracias, directora. Mil gracias. Y el llamado es a seguirnos cuidando. No nos podemos confiar porque por ahora la vacuna que... Así es.